Un motivo fundamental para estudiar filosofía hoy es la necesidad del desarrollo de pensamiento crítico en los tiempos que corren. Sin embargo, el motivo principal, en mi opinión, es sin duda el hecho de que si te lo estás planteando, es que ya te ha picado el gusanillo de la filosofía y entonces tienes la responsabilidad de dar ese paso. Hola. Se ha dicho, y con razón, que la filosofía nos ayuda y nos permite ser más autónomos, más libres, más críticos, más profundos. Que nos ayuda a argumentar, a pensar, a no seguir la corriente, a encontrar por debajo de las apariencias o de lo superficial una profundidad inaudita. Todo eso es perfecto. Quien se haya acercado a la filosofía lo sabe sobradamente. No hace falta que lleve muchos años con ella, sino ya desde los primeros encuentros. Yo os diría, y que no se entere nadie, o mejor, que se entere cuanta más gente mejor, que la filosofía es una pasión. Supongo que otros saberes también lo son, pero este saber o pasión del filosofar nos conduce más lejos, más profundamente, más ampliamente. Esa pasión produce, y era esto lo que en verdad quería reivindicar como una razón para acercarse a la filosofía, esa pasión produce, digo, placer, un placer enorme, más duradero e intenso que otros placeres tenidos por tales. Un placer que nos hace, además, más sabios y libres. La combinación es perfecta. Así que os animo a que os acerquéis a la Facultad de Filosofía a descubrir este placer de pensar, y pensar de otro modo. Un placer que nos permitirá además convertir en oro de pensamiento hasta los pensamientos que parecen no hacernos felices y en medio de las crisis y de la desgracia. Todo está por descubrir en la alegría y en el placer de la filosofía. Os esperamos. ¿Que por qué estudiar filosofía? Hombre, primero porque sin filosofía la vida sería gris, sería puramente irracional. Un grado de irracionalidad no está mal, ¿no? Pero toda la vida como pura irracionalidad sería volver a la barbarie, ¿eh? Y ya digo, sería gris y sobre todo se haría el mundo inhabitable, ¿no? Porque sin la filosofía, desde luego al hombre le faltaría algo, al hombre y a la mujer, ¿no? Quiero decir, al ser humano, le faltaría algo con qué saber a qué atenerse en la vida, ¿no? La filosofía en este sentido es, como ya se habrá dicho, supongo, pero es espíritu crítico, eso sí que es cierto, pero es también vocación de claridad, diríamos, citando a Ortega, ¿no? Vocación de claridad es luminosidad, de inteligencia, es luz de mediodía, mediodía, ese concepto tan mediterráneo y tan filosófico, ¿no? De una filosofía del sur, ¿no? Y luego, ¿qué hacer con la filosofía? No hay que buscarle un sentido aplicado ni práctico más allá del que realmente tiene en su fundación, ¿no? La filosofía ya de por sí, cuando es vocacional, es filosofía vivible, es un saber vivible. Y cuando se hace vivible, convierte la existencia en un modo de vida sapiencial, en una modalidad de la vida humana que sabe enfrentarse a los problemas, que briega con ellos y que sobre todo se plantea una posición crítica, racional, problematista, frente a la realidad, frente a lo que sea el mundo, lo que sea el hombre, lo que sea todo aquello que conforma nuestro existir. Bueno, yo os quería simplemente invitar a que vinierais con nosotros a estudiar filosofía. ¿Por qué? Bueno, teniendo en cuenta que hay muchos tipos de saberes muy especializados que nos ofrecen otros tipos de grados e incluso que se nos incita desde lo que serían las posibilidades laborales a especializarnos,
Debemos de tener en cuenta, sin embargo, que algo como la filosofía nos habla de transversalidad, que también es algo que está muy reclamado, pero sin embargo nada aplicado. Y la filosofía nos puede ayudar en todos esos saberes a esa transversalidad, a ese ver más allá de lo que es nuestra especialización concreta en otra ciencia. En ese sentido, aquí hay una tarea que podéis hacer con nosotros. Por otra parte, también me parece muy importante, y eso es algo que nos atañe a todos como seres humanos, que podamos, dentro de toda la complejidad que nos envuelve y todas las situaciones difíciles a las que nos hemos estado enfrentando, preguntarnos por el sentido de todo, ¿no? Y en este momento la filosofía nos puede ayudar mucho, ahora y en el futuro, para ver pues lo que son nuestras posibilidades en el estudio y en nuestras relaciones con los demás, buscar ese sentido que realmente es algo muy inherente al ser humano y que probablemente no vamos a encontrar, por mucho que nos esforcemos en buscarlo, en las redes sociales, en los medios de comunicación. La filosofía ahí tiene una tarea importante que realizar. En este sentido os animo no solo a la gente joven, que fundamentalmente es la que nos viene con una vocación filosófica primera, sino también a todo tipo de personas interesadas en esta disciplina extraordinaria, ¿no? Aquí podríamos hablar de vocaciones tardías, ¿no? Y es precioso encontrar en el aula y compartir con mucha gente de muchas edades todas estas cosas. Incluso podríamos hablar de vocaciones aplazadas. Os invito a todos y a todas, de todas las edades, a que vengáis con nosotros, a que pensemos juntos y a que busquemos sentido a todo lo que nos está sucediendo como seres humanos. Los motivos por los que yo estudié filosofía pueden resumirse en tres, ¿no? Ante todo, porque tuve un gran profesor de filosofía en COU, lo que hoy sería segundo de bachillerato, ¿no? En segundo lugar, siempre para mí el ejercicio de la filosofía ha sido divertido. Hacer filosofía es divertido. En tercer lugar, la filosofía es una actitud intelectual y vital que nos impulsa a preguntar constantemente y ante los distintos ámbitos de la realidad si las cosas pueden ser de otro modo de cómo se nos presentan. Eso es todo. ¿Para qué estudiar filosofía? Pues para no quedarse en la superficie, para buscar las razones últimas de las cosas, para repensar lo que creíamos saber, para no conformarnos con cualquier respuesta, para ser más libres. Hola, soy Lino y soy profesor en el área de filosofía, lógica y filosofía de la ciencia. Y si tuviera que resumir por qué es importante estudiar filosofía, diría que os va a ofrecer perspectivas nuevas sobre cosas que ya estáis pensando. Porque la filosofía trata con ideas y las ideas brotan de la vida cotidiana, de las prácticas de los seres humanos en una época concreta. Las ciencias, los saberes técnicos, la política, de todo ese mundo que nos rodea van surgiendo unas preguntas, unos grandes temas que son las ideas filosóficas y que todos tenemos, todos somos filósofos hasta cierto punto. Pasa que estudiar filosofía os va a dar las herramientas para analizar esas ideas de modo más sistemático que ideológico, por ejemplo, sin dejaros llevar por corrientes de opinión, sino por vuestro propio análisis de esas ideas que son tan importantes después para organizar el mundo sobre el que las mismas ideas versan. Y es por esto que la filosofía nunca puede encerrarse en sí misma, siempre tiene que estar mirando fuera, mirando lo que están haciendo los científicos, mirando lo que están haciendo, diciendo los políticos, etcétera, etcétera. Con lo cual es una buena herramienta para analizar y actuar en el mundo. Hola. Estudiar filosofía sirve para muchas cosas, entre ellas para comprender que lo que está en juego con el borrador de la ley trans es el concepto de mujer y el reconocimiento de identidades sociales hasta ahora seriamente marginadas. También sirve estudiar filosofía para valorar por qué es tan importante hacer un uso inclusivo del lenguaje, puesto que la filosofía esclarece la relación entre el lenguaje y la realidad. Porque además de conocer y en cierto modo dialogar con los pensadores de nuestra tradición, podréis, a partir de ese aprendizaje, alcanzar las herramientas con las que afrontar los grandes problemas que hoy le preocupan al hombre. Hola,
Uno de los motivos por los cuales estudiar filosofía es conocer el pensamiento que grandes hombres, grandes sabios de la historia han dado sobre la realidad y sobre nosotros mismos. En la facultad encontraréis un análisis de esos pensamientos que os sirvan, además, y ese es uno de los objetivos principales para poder mejorar la calidad del pensamiento propio sobre esos mismos temas. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que suena atópico, pero en este mundo en el que vamos y vivimos tan rápido y sin tiempo de detenernos y pensar las cosas, realmente creo que estudiar filosofía es un placer y es una enorme suerte para aquellos y aquellas que lo hagáis, que os animéis a hacerlo. Además, y gracias al empuje también de mucha gente, de muy buenos investigadores e investigadoras del campo, cada vez es menos difícil encontrar salidas laborales una vez que acabas la carrera. Cada vez hay más ámbitos, más campos en los que se requiere a un filósofo o una filósofa, y por todo ello la verdad es que invito a todo el mundo que le interese la filosofía, que le interese la teoría, que le interese pensar y entender mejor el mundo que nos rodea, a que curse un grado en filosofía. Se nos invita a que demos algunos motivos por los cuales estudiar filosofía. Se me ocurren dos. Uno muy clásico, otro muy contemporáneo. Uno de un griego que decía que aprendiendo filosofía uno aprendía a morir. Que claro, puede ser un motivo del todo triste o cenizo, pero si se considera que aprendiendo a morir se aprende a vivir, que dan ganas de verdad de vivir, cambia, ¿no? La frase cambia. Y luego el otro dice que aprender filosofía sirve sobre todo para detestar a los estúpidos, para detestar la estupidez. Y bueno, considerando que al final el estúpido también puede ser siempre uno mismo, con ella se elabora una interesante arma de doble filo. Saludos.